Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estarán viendo una clase modelo correspondiente a nuestro proyecto de la unidad global. Nuestro equipo se conforma por María Gabriela Ríos Maciel, Jennifer Arlet Vargas Pérez y su servidora Ana Valeria Maldonado Rosales. Bien, pues durante esta clase vamos a abordar un contenido matemático y lo vamos a desarrollar mediante una metodología que elegimos. Esto con la finalidad de identificar y fortalecer nuestras áreas de oportunidad en nuestra práctica docente. Asimismo, estaremos trabajando con contenidos vistos en el curso de estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos. A lo largo de esta clase estarán viendo temas específicos como lo es el contenido, que elegimos trabajar con el teorema de Pitágoras, abordado en la sexta fase educativa dentro del campo formativo de las matemáticas. También estarán viendo la metodología. Nosotros decidimos trabajar con la resolución de problemas en 4 pasos de Polya. Y por último, para desarrollar nuestra clase decidimos poner como columna vertebral 3 ejes importantes. El primero es el material didáctico, el segundo la didáctica de las matemáticas y por último la transposición didáctica. Sin más que decir, les dejo con la presentación de la clase. Bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta sesión abordaremos el teorema de Pitágoras, contenido en el plan sintético del tercer grado de secundaria. Bien, ahora pasaremos un poco a la historia. El teorema de Pitágoras nace en Babilonia, pero después, 500 años antes de nuestra era, viene Pitágoras a dar las bases de este teorema en como lo conocemos el día de hoy. Bien, el teorema consiste pues en que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora pues para poder entender un poco mejor el teorema de Pitágoras, vamos a ocupar este material. Bien, tenemos, como podemos ver aquí, un cuadrado pequeño y tenemos estas 4 figuras. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es primero tratar de armar un cuadrado con estas 4 figuras azules. Y posteriormente haremos un cuadrado, pero ahora con las 5 figuras, tanto las 4 azules como el cuadrado rosa. Así que te toca intentarlo.
Ahora, una vez que lo intentaste, debería quedarte algo similar a eso. Primero tenemos este pequeño cuadrado. Después tenemos este cuadrado que está formado por las 4 figuras. Y por último, este cuadrado que está formado por las 5 figuras, tanto estas 4 como este pequeño. Ahora pues, vamos a colocarle una medida a estos cuadrados. Este cuadrado va a medir A, del lado A. Este cuadrado va a medir del lado B. Y este cuadrado va a medir del lado C. Ahora, ¿qué podemos observar en relación a los 3 cuadrados? Si sumamos el lado A y lo incluimos en las 4 figuras que miden el lado B, nos va a dar un cuadrado más grande y va a tener las medidas del cuadrado C. Así es. Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Y para demostrarlo, lo haremos de la siguiente manera. Primero recordaremos cuál es la fórmula para sacar el área de un cuadrado. ¿Ok? El área de un cuadrado. Para obtener el área de un cuadrado, ¿qué necesitamos saber? Multiplicar lado por lado. Lado por lado. ¿Ok? Esta es la fórmula para sacar el área de un cuadrado. En este caso, en este primer cuadrado, tenemos que mide del lado A. Entonces, solo sustituimos en la fórmula. Área es igual a lado por lado, que en este caso su lado mide A. ¿Ok? ¿Cuánto es A por A? A cuadrado. A cuadrado. Ahora seguimos con el segundo cuadrado. Su medida de lado es igual a B. Entonces sustituimos igual. Área es igual a lado por lado. En este caso, como su lado mide B, sustituimos B por B. ¿Y cuánto es B por B? B cuadrado. B cuadrado. Y pues para el último es lo mismo, ¿no? Área es igual a lado por lado. Y en este caso, ¿cuánto mide su lado? C. Entonces sería C por C. Área es igual a C por C. C cuadrada. C cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí podemos observar que el área de estos dos cuadrados nos da un tercer cuadrado. ¿Qué les parece si trazamos los triángulos donde sus lados tengan estas medidas? Ahora, como habíamos dicho anteriormente, en este teorema se ocupan los triángulos rectángulos o solo se puede ocupar para triángulos rectángulos. ¿Qué son los triángulos rectángulos? Los triángulos rectángulos son aquellos donde tiene un ángulo de 90 grados. Uno de sus ángulos mide 90 grados, que en este caso es este ángulo que está aquí. Este ángulo se le llama ángulo recto, porque mide 90 grados. ¿Ok? Ahora, algo importante antes de pasar a explicar el teorema de Pitágoras es que para ocuparlo necesitamos ponerle nombre a los lados de los triángulos. Por lo tanto, el lado B y el lado A les vamos a colocar como nombre catetos. Entonces, este es el cateto B y este es el cateto A. Los catetos son los que conforman el ángulo recto. Y por último tenemos este, que es el lado C, el cual se llama hipotenusa. Este lado C es la hipotenusa, la cual es el lado con mayor longitud del triángulo. Ahora, recordemos que teníamos los cuadrados. Este cuadrado es el cuadrado C. Que teníamos anteriormente. Este es el cuadrado B. Y este es el cuadrado A.
B cuadrada. B cuadrada. ¿Y del tercer cuadrado? C cuadrada. C cuadrada. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que, como dijimos anteriormente, si sumamos este cuadrado y este cuadrado nos daba un tercer cuadrado, que en este caso era este cuadrado. ¿Ok? Entonces podemos ver que se cumple el teorema de Pitágoras, ya que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa. ¿Ok? Ahora, recordemos cuánto medía de lado este cuadrado. A. A. En este caso mide A, que es igual a 1, 2, 3 unidades. ¿Ok? A es igual a 3 unidades. Ahora, de este cuadrado, ¿cuánto mide de lado? 4. 4. Entonces, B es igual a 4 unidades. Y en este último, ¿cuánto mide de lado? 5. 5. 5. Entonces, C es igual a 5 unidades. Si nosotros sustituimos estos valores en la fórmula del teorema de Pitágoras, nos queda de la siguiente forma. ¿Qué 3. medida tiene A? 3. 3. 3 al cuadrado. Más, ¿qué medida tiene B? 4. 4. 4 al cuadrado. Y esto nos tendría que dar. ¿Cuál es la medida ahora entonces de C? 5. 5 al cuadrado. ¿Ok? Ahora entonces vamos a resolver. 3 al cuadrado, 9. 9. Que en este caso, si vemos, son los 9 cuadritos que tenemos aquí. Si hacemos la multiplicación de estos 3 por 3, nos da 9. O si los contamos, son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. ¿Ok? Ahora, 4 al cuadrado, 16. 16. Y lo mismo pasa de este lado. Si nos damos cuenta aquí, son 4 por 4, 16 cuadritos. ¿Ok? Y esto nos debería de dar igual a 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25. Que en este caso, igual aquí son 5 cuadritos por 5 cuadritos, 25 unidades. ¿Ok? Ahora entonces, 9 más 16, 25. 25. Y aquí podemos ver que entonces se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Bueno, una vez que ya hemos visto el teorema de Pitágoras y sus demostraciones, vamos a pasar a resolver este ejercicio. Lo vamos a hacer mediante el método de Polya, donde nos plantea 4 pasos. El primero va a comprender el problema, vamos a analizar los datos, vamos a ver cuáles son las restricciones, cómo lo podemos representar. En el segundo paso vamos a concebir un plan para ejecutar la resolución. En el tercero tenemos que llevar a cabo la resolución de este problema por medio del plan que ya hemos planteado. Y por último examinaremos cuál es la respuesta que tenemos y si es correcta o no. Ok, entonces vamos a comenzar. Nos dice aquí, la altura de una portería de fútbol es de 2.4 metros y la distancia desde el punto del penalti hasta la raya de goles es de 10.8. ¿Qué distancia recorre una pelota que se lanza desde el punto del penal y pega en el medio del travesaño? Entonces, con el método vamos a identificar primero cuáles son los datos. En este caso tenemos acá 2.4 metros. Después tenemos 10.8 metros de la raya de goles hacia el punto de penal. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Nos está preguntando la distancia que recorre la pelota. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ocupar principalmente una gráfica, un dibujo que nos va a ayudar a comprender mejor este problema, que sería este de aquí. Si nos damos cuenta, en la parte de este gráfico tenemos un triángulo rectángulo, que es lo que trabaja este teorema. Entonces, en esta parte podemos ver que tenemos nuestro ángulo recto y las medidas que tenemos en la parte de acá ya están marcadas en esta parte. Si recordamos con lo que vimos en la clase pasada, teníamos un triángulo rectángulo del lado A, B y el lado mayor era el lado C. En este caso, ese lado es el que va
vamos a calcular. Por lo tanto, al tener ya planteado esto en el teorema de Pitágoras, este ejercicio no cuenta con ninguna restricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este problema? En primer lugar, pues ya identificamos los datos. En segundo lugar, vamos a plantear el teorema de Pitágoras. En tercer lugar, vamos a hacer sustitución de las variables. Y por último, vamos a resolver y comprobar. ¿Listo? Entonces, este es el plan que vamos a seguir. Comenzamos entonces a resolverlo. De datos, tenemos que el lado A mide 10.8, que es lo que tenemos en la parte de aquí. El lado B, que es el que tenemos en la parte de acá, mide 2.4. Y lo que vamos a calcular va a ser el lado C. Ahora, recordemos qué es lo que nos decía el teorema de Pitágoras. Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ok, entonces lo escribimos en la parte de aquí. A cuadrada más b cuadrada da igual a c cuadrada. ¿Cuánto mide A? 10.8 metros. Entonces lo sustituimos. 10.8 y lo elevamos al cuadrado. Más, ¿cuánto mide B? 2.4. 2.4 y lo elevamos al cuadrado también. ¿Y tenemos la medida del valor del lado C? No. No. Entonces, solamente dejamos esta variable de esta forma. ¿Cuánto es 10.8 al cuadrado? 116.64. 116.64. Y de esta parte, ¿cuánto es 2.4 al cuadrado? 5.76. 5.76. Y nos va a dar igual al lado C al cuadrado. Ahora resolvemos esta suma. ¿Cuánto nos daría? 122.4. 122.4 igual a c cuadrado. ¿Ya tenemos aquí lo que nos está pidiendo el problema? No. No. ¿Qué nos hace falta? Despejar esta variable para que solamente nos quede el lado c y no c al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Sacar la raíz de 122.4. Exacto. Vamos a sacar la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 122.4? 11.06. 11.06. ¿Cuál es la raíz cuadrada de c al cuadrado? C. Se cancela, entonces nos queda solamente c. ¿Tenemos entonces ahora sí lo que nos pide el problema? Sí. Sí. Con esto entonces hemos llegado a la solución de lo que nos está pidiendo en la parte de acá. Y la medida de este lado sería 11.06 metros de distancia. Con todo lo anterior, entonces, hemos llegado a esta parte de aquí. Si regresamos a la parte de nuestro plan, vamos en la parte de resolver. ¿Qué es lo único que nos hace falta? Comprobar. Vamos a hacerlo entonces con estos tres valores que ya fueron los que conseguimos y vamos a sustituirlos en la parte del teorema. A cuadrada más b cuadrada nos da igual a c cuadrado. Entonces ahora cambiamos estas letras por los valores que tenemos en la parte de acá. Nos daría
10.8 al cuadrado más 2.4 al cuadrado igual a 11.06 al cuadrado. Recordemos entonces qué valores nos daba 10.8 al cuadrado. 116.64. 116.64. ¿Cuánto nos daba 2.4 al cuadrado? 5.76. Y por último, 11.06 al cuadrado. 122.4. Y recordemos que en la suma que teníamos al resolver el ejercicio, esto nos daba 122.4 y es lo mismo que 122.4. Ya que tenemos lo mismo en los dos lados, quiere decir que nuestro ejercicio está resuelto correctamente. Entonces, pues gracias al método de Polya, pues llegamos a esta solución y fue mucho más fácil el poder resolverlo. Una vez que todo esto ha quedado más claro y hemos desarrollado un ejercicio, te dejo este para que tú lo intentes y lo resuelvas. Dice, una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 metros de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? Identifica los datos y ocupa el método de Polya para resolverlo.
Gracias al trabajo que realizamos para la elaboración de esta clase, como equipo podemos concluir lo siguiente. En el primer punto tenemos que a pesar de no conocer la metodología, se trabaja con ella. A pesar de no estar familiarizados, como docentes en el área de matemáticas, estamos muy acostumbrados a trabajar con la resolución de problemas. Es por eso que consideramos que es importante saber qué es lo que dice Polya para aplicarlo en el desarrollo de nuestros contenidos. En el segundo punto, creemos que ayuda a los estudiantes a crear conciencia en el desarrollo del procedimiento, ya que muchos de ellos están acostumbrados a solo entregarnos el resultado, y esto nos permite a nosotros como docentes conocer el procedimiento y a ellos les brinda una herramienta para poder solucionar más fácil algún problema. Durante el tercer punto, nos encontramos a la hora de realizar esta clase que a los estudiantes se les facilita más el aprendizaje cuando el problema se contextualiza a lo que están viviendo, a la situación que están pasando o simplemente que esté relacionado al contexto en el que están habituados. De esta manera, consideramos que para aplicarlo en una clase se tiene que considerar que los problemas estén desarrollados en el contexto del alumno. En el penúltimo punto, creemos que ayuda a la creación del pensamiento crítico. Esto ya que por realizar las fases del método, el alumno tiene que pensar más qué es lo que va a hacer y cómo lo va a resolver. O simplemente qué datos le está dando el problema. Método de Polya en el teorema de Pitágoras. Bueno, este método se presenta como una herramienta para guiar a los estudiantes en este proceso de aprendizaje y la comprensión del teorema. Pero a su vez, no solo permite a los estudiantes comprender el teorema, sino que también les brinda herramientas para resolver cualquier problema de matemáticas. Esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente video.